Vamos a abrir entonces nuestras Sagradas Escrituras. Allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Versículo 26. Primera Corintios 14, 26. Y usted me dirá, ¿qué no estábamos en el capítulo 12? Verso 8, verso 9. Sí, estamos en el capítulo 12. Pero así como nos adelantamos un poquito en el 13 para hablar de la transición de la niñez a la edad adulta, que Pablo pone como ejemplo de un cristiano carnal a un cristiano amoroso, hoy también quiero hacer un paréntesis y adelantarme al 14:26, donde dice: ¿qué concluimos, hermanos, con respecto a los dones? Porque todavía nos faltan varios domingos para ver el don de milagros, el don de profecía, discernimiento, lenguas e interpretación. Eso significa que estamos todavía a varios domingos de seguir hablando de ciertos dones en lo particular. Nos falta también insistir, como lo hace Pablo en el capítulo 13, que no es un añadido, no es un cambio de tema allí entre los dones, sino que es precisamente la parte importante que une, que afianza todo el tema de los dones, el tema del amor. Nos falta todo el capítulo 14, de cuándo hablar en lenguas, cuándo no, cuándo profetizar, cómo es el orden de Dios, todo eso respecto a los dones. Así que todavía nos faltan algunos domingos, ¿no? Recuerden ustedes que fue en enero del año pasado cuando empezamos a estudiar la carta a los Corintios. Quiere decir que llevamos más de 52 domingos hablando de la carta a los Corintios. ¡Qué barbaridad! Pues todavía nos falta. Pero he querido adelantarme porque si queremos poner en práctica los dones y no queremos esperarnos a terminar no sé cuántos domingos de estos 3 capítulos todavía, si queremos usarlos, si queremos empezar ya, yo espero que sí, ¿no? Aunque ahorita dijimos quién tiene un testimonio y todos se quedaron de palo, pero yo creo que en el fondo, si cuando vamos viendo el don de sanidad, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la fe, como que ya, algunos que tienen alguno de esos dones, ya quisiera, ¿no? ¿Ya le hace cosquillitas o no? A ver, ¿quién ya quisiera usar más sus dones? No, pues si ya son varios, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, aunque vamos a seguir estudiando, algunos como el de profecía y también el de lengua nos van a llevar varias reflexiones, varias sesiones. Pero lo que acabamos de leer en el verso 26 es la conclusión. Ahí dice: ¿qué hay pues, hermanos? En la traducción que yo leí dice: ¿qué concluimos? ¿A qué llegamos? Pues llegamos al hecho de que en la iglesia no solo debe de predicar el pastor, no solo debe de predicar el pastor. Claro, el pastor sí tiene que predicar. Ya me parece oír a alguien que diga: ¿entonces para qué le pagamos? ¿No? El pastor tiene que predicar, pero no nada más el pastor. Alguna vez les decía que la iglesia no debe convertirse en una especie de iglesia teatro. En el teatro pagamos el boleto, entramos y nos quedamos sentaditos y los que están al frente hacen todo.
Pablo dice aquí que cada uno de vosotros, y para hacerle un poco el juego a las feministas, cada una de vosotras. No es necesario en realidad decir eso. Eso del lenguaje políticamente correcto es una vacilada, es un error gramatical que quiere incluir a todas las personas y a todos los personas. Pero bueno, cuando dice cada uno de vosotros, pues todos los hombres y mujeres, tiene algo que compartir. Cada uno de nosotros tiene algo que compartir. Y ahí Pablo nos da ejemplos, no es que nada más sea eso. ¿Qué podemos compartir? ¿Un salmo? ¿Qué es un salmo? No vaya a pensar que diga, bueno, yo quiero leerles el Salmo 100. Luego, no está mal leer el Salmo 100, pero no se refiere a eso. Un salmo es que Dios te haya inspirado un poema o una canción que tú quieras enseñar y compartir a los demás. Eso está bueno para los que tienen alma de compositor. Todos tenemos un poco de poetas, ¿verdad? Entonces, cuando en la semana usted tenga una experiencia íntima con Dios y resultado de ello haya tenido un poema, un pensamiento o hasta una canción, un canto, pues compártalo. ¿Sí? No solo vamos a cantar el himno número tantos, sino yo traigo un salmo, traigo un canto nuevo, también le llaman otros pasajes, ¿no? Tiene doctrina. No solo el pastor tiene que dar doctrina. Si usted en la semana encontró, descubrió, entendió algo que no había entendido, si incluso quizá al leer un pasaje le surgieron dudas y se puso a buscar en libros, diccionarios y encontró una respuesta, pues el día de la reunión usted tiene que decir, hermanos, miren, esta enseñanza que encontré, se las quiero compartir. Salmo, doctrina, lengua, ya hablaremos del don de lenguas, pero si usted en la reunión siente el deseo de orar en lenguas en voz alta, hágalo, porque es probable que el Señor mande interpretación. Tiene revelación, también es una manera de entender lo que Dios quiere para nosotros, acerca de su voluntad, acerca del estado de la congregación, de los misterios de Dios. Tiene interpretación, bueno, se tendría que ir muy de la mano con el orar en lenguas. A esta lista, sin cambiar el sentido del texto, bien podríamos añadirle, ¿alguno de ustedes tiene o siente la necesidad de usar los dones de sanidades en la reunión? ¿Alguno de ustedes quiere compartir, ejercitar su don de fe? ¿Alguien tiene una palabra que implica el discernimiento de espíritus? Aunando el texto con Romanos 12, que también habla de los dones, ¿alguno de ustedes va a ayudar a administrar, a gobernar, a servir, a repartir? Todos lo vamos a hacer. Todos lo tenemos que hacer. Quizá la primera vez no nos atrevemos, nos ponemos nerviosos y decimos, pues es que yo no sé hablar en público, o yo nunca lo he hecho, o siento como que tengo un mensaje, pero ¿qué tal si no es de Dios? Mejor me quedo callado. ¿No le ha pasado? Ahora, el problema es que si esa participación de todos quisiese realizarse, por ejemplo, el domingo, entre esta hora, de las 5 a las 7, que tenemos nuestra reunión, probablemente nos darían las 10 de la noche y no saldríamos, ¿o no? O sea, imagínense que va compartiendo cada uno, ¿no? Claudia, la otra Claudia, Arturo, Brenda, José Luis, Janet, o sea, cada uno va a pasar y va a compartir y va a orar y va a hacer. ¿Nos daría tiempo? No nos daría tiempo. Además,
de que también hay un riesgo y siempre pues hay que asumir el riesgo. ¿Qué tal si llega alguien que pues no es de la congregación, a lo mejor viene hasta de una secta y también pasa y ahí empieza a querer desorientar a todos, ¿no? Sin embargo, ese riesgo no significa que no todos podemos participar, pero ¿cuál es la manera más práctica en que lo vamos a poder hacer? ¿Cuál es la manera más práctica? Bueno, como dice en los primeros capítulos del libro de los Hechos, que los discípulos, cuando el Señor se fue, luego vino el Espíritu Santo, los discípulos se reunían cada día en el templo. Aclaro que el templo judío todavía estaba en pie, los seguidores de Jesús entonces todos eran judíos, o en su mayoría eran judíos, y seguían pensando que el templo era un lugar especial. Pero además de la reunión en el templo, que pudo haber sido una reunión más grande, en el atrio del templo, dice, y se reunían por las casas para partir el pan. Y eso es diferente. A veces cuando se tiene un lugar, por ejemplo como este lugar, vamos desviando la atención hacia el lugar mismo, y muchos creyentes piensan que ese lugar llamado templo es la casa de Dios y que todas las reuniones tienen que ser allí. Y no concientizamos que en la iglesia primitiva las reuniones más importantes eran en las casas, como dice Hechos. Por las casas se reunían y partían el pan. Y en un sentido muy estricto, partimiento del pan es lo que hicimos hace rato al tomar el pan y el vino. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, Pablo manda a saludar a varias personas y dice, y a la iglesia que está en su casa. ¿La iglesia en la casa? Yo creí que para que hubiera iglesia tenía que haber púlpito, piano, bancas, alfombra, florecitas. Bueno, aquí faltan las florecitas, ¿verdad? No, la iglesia no es el edificio ni la disposición de muebles y esas cosas, sino la iglesia son los creyentes, y donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. La iglesia del Señor se reúne por las casas. No toda cabe en una sola casa, así que las reuniones en casas nos están hablando de muchas reuniones. ¿Tenemos poco volumen? ¿Sí? A ver si nos dan otro poquito. Entonces, es tiempo, hermanos, de que le demos una importancia mayor a las reuniones en las casas. De ninguna manera es que ya no vamos a venir el domingo, al contrario. En el domingo debemos de ser fieles, debemos de seguir creciendo, hasta llegar a ser lo que el libro de los Salmos llamaba la grande congregación. Pero cuando una congregación es grande, hay poca oportunidad de conocerse, hay poca oportunidad de trabajar, de convivir, y donde vamos a realizar 3 cosas fundamentales: amarnos, servirnos, edificarnos. ¿Dónde? Pues en los grupos donde somos pocos, donde nos conocemos, donde vivimos cerca, donde todos tenemos tiempo para participar. No todos tenemos que dar un sermón, porque allí no nada más dice en el texto de Corintios 14:26, no dice, cada uno de vosotros tiene un sermón. ¿Verdad que no dice así? Unos tienen una cosa y otros otra. Pero todos tenemos que participar en la edificación de los demás. Entonces, tenemos que ir estableciendo con más fuerza, con más visión, el hecho de buscar a los creyentes que viven más cerca de nosotros, para que
en los momentos oportunos, para algunos podrá ser en las tardes, para otros en la mañana. No todas las reuniones serán quizás en la casa de alguien, quizás en un trabajo, en una oficina, pero tenemos que reunirnos en grupos más pequeños donde sea más fácil para todos desarrollar los dones, saber que los demás nos conocen y que nos cuidamos unos a otros. Si una iglesia es grande y un hermano falta, pues tal vez nadie se dé cuenta y se ponga un poco triste porque lleva 2 semanas o 3 semanas que no va y nadie le ha llamado, nadie lo extraña. ¿No pasa eso? En cambio, en un grupo pequeño de 4 personas, 6 personas, 10 personas, todos sabemos quiénes somos, cómo estamos, quién no ha venido. Es más fácil buscarnos, ayudarnos, aconsejarnos, conocer nuestros problemas, nuestras necesidades. Por eso he querido adelantarme, porque yo quisiera que vayamos organizando mejor las reuniones de los grupos pequeños en casa, y quien no tiene un grupo, pues vaya buscando, vaya viendo qué le queda mejor. Quizás haya necesidad de abrir otros, pero vamos a comentar eso con más detalle. Hermana Areli, ¿podría usted pasar por acá? Vamos a pedir a nuestra hermana Areli que nos ayude con un registro, con un directorio más actualizado de todos los que nos reunimos presencialmente y de nuestros hermanos a la distancia. Yo les ruego que apoyen a nuestra hermana Areli, porque entre otras cosas queremos ubicar la zona donde ustedes viven o el estado donde ustedes viven para ir viendo las diferentes posibilidades de concretar el hecho de poder estar más juntos, de poder estar reunidos en esos grupos pequeños donde todos podamos compartir, ¿no? Yo sé, hermanos, algo que poco a poco tenemos que superar. El hecho de que a veces dicen, no, pues no va a ir el pastor, pues entonces no voy, ¿verdad? No debe de ser. No crean que cuando yo falto es porque digo, yo hoy me quedo a ver la tele, a rascarme la panza. No pasa eso. Si a veces no llego a venir, es porque hay una iglesia a la que hay que visitar o estamos fuera de la ciudad, ¿no? Pero no solo yo tengo que compartir, sino lo que estoy subrayando es que todos vamos a compartir y que en la medida en que lo vamos haciendo cada vez mejor. ¿No es cierto? A lo mejor la primera vez que usted pase, ¿no? A lo mejor escribe y lo dice así, ¿no? Pero después ya va a ir compartiendo con más confianza. Entonces, nuestra hermana Areli va a apoyarnos en eso. Los que puedan hoy mismo, en un papelito que traiga allí de su cuaderno, anótele su nombre, su teléfono, su dirección y su correo electrónico con letra clara, porque al rato todos los correos nos rebotan. Araña, @ quién sabe qué, ¿no? Porque no se entiende. Entonces, póngale ahí con mucha claridad. ¿Sí? Muchas gracias. Algunos de los grupos que están trabajando, pues son el de en los que está al frente nuestro hermano Víctor Méndez. Hermano Víctor, ¿quieres pasar por acá? Nuestro hermano está acaparando, Hay que relevarlo ya, porque él tiene el grupo de los martes en la casa de Flaviano, entre el estadio del Cruz Azul, el Parque Hundido, todos los que estén por esa zona. Tiene el grupo de los viernes
por Apatlaco, 2 de octubre, todo eso. Entonces allí algunos pueden estar más o menos cerca. Y tienen el grupo del domingo en la mañana, en Tonantzin, allá en el metro normal. Creo que a bastantes les va a quedar cómodo uno de esos 3 grupos, entonces váyanse integrando con nuestro hermano Víctor, ¿verdad? Nuestro hermano Víctor también. Yo les pido a los líderes de grupo que vayan teniendo un sublíder, discipulando para que lo lancen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya saben con dónde está nuestro hermano Víctor. Gracias. Los hermanos Núñez, si quieren venir también por acá. Ya no sé si es sermón o junta administrativa. No, lo que pasa es que esto de los grupos es tan importante, lo que tenemos que ponerlo en la importancia que tiene dentro de la palabra como centro de la comunidad. Bueno, nuestros hermanos están allá en la zona de Tultitlán, Fuentes del Valle, toda esa zona norte. Hermanos, no sé qué tan lejos estén algunos de Catepec o de Coacalco, pero si no están tan lejos, pues ojalá puedan ponerse de acuerdo con ellos. Y ahí está otro grupo que pues primero Dios va a ir creciendo. Gracias, hermanos. Está nuestra hermana Alicia en la zona de Tláhuac, que tiene grupo de niños y de algunas mamás, pero que también puede extenderse a más actividades. Hoy no está con nosotros, ellos estuvieron en la reunión de la mañana, pero bueno, entonces hermanos que están más al suroriente, por allá Tláhuac, Iztapalapa, están invitados. Está también nuestra hermana Fabiola Mejía en la zona de Santa Fe hacia Contreras. Entonces es otra zona a la que pueden asistir. Algunos, los que estén más cerca de aquí, no están lejos de Fabi. Está en Tehuacán el hermano Pablo Mora. Ustedes no viven en Tehuacán, pero seguramente algunas personas sí. Ojalá lo puedan buscar, a ver que puedan reunirse con él. Ahora, es importante, todavía nos faltan grupos, ¿no? A ver, levante la mano al que de los grupos que dijimos no le queda cerca ninguno. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues, ¿qué tal si abren uno? ¿Verdad? Es una posibilidad. Por eso es que queremos un directorio de ubicarlos a todos para poder sugerirles, invitarles, dónde podemos ir formando ese núcleo de edificación. Entonces, pues hermano, hágase el propósito de no solo reunirnos los domingos, que no seamos una iglesia dominguera. Hace falta entre semana, ¿no? ¿No es cierto? Yo no sé si usted a lo mejor el domingo se va contento, se va lleno, y el martes, el miércoles, como que ya se le anda cayendo la cobija. Pues entonces hay que seguirnos reuniendo, ¿no? Y ahí en donde nos reunimos, no solo se trata de que quien presida la reunión sea el único que hable, sino de motivarnos a todos, darnos la oportunidad a todos de compartir, de testificar, de edificar, de enseñar, de orar unos por los otros. ¿No le parece maravilloso? ¿Sí? Vamos a leer aquí en la pantalla, porque podemos hacerlo en la misma traducción, ese verso 26. Todos al unísono, en voz alta. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Qué bueno que dice hágase todo para edificación, porque siempre hay la tentación de hágase todo para quedar bien, ¿no? Que digan, ay, ese hermano sí. O hágase todo para tener dominio sobre los demás, ¿verdad? No, hágase todo para edificación. ¿Qué le parece si lo leemos otra vez? A ver si nos lo llevamos muy presente, ¿no?
¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Muchas gracias. Pues vayamos al capítulo 12. No piense que ya se me olvidó. Y allá, empezando el verso 10, enlistando los dones, dice, a otros poderes milagrosos. Poderes milagrosos. Un tema difícil, un tema candente. Estaba yo compilando en la semana, no lo pude imprimir, pero bueno, compilando de la internet algunos avisos acerca de milagros. Entonces, por ejemplo, alguien ponía una oración y decía, repítele todas las mañanas con mucha fe y te va a pasar lo que quieres. Otro anunciaba una campaña en una ciudad de Argentina y decía, Semana de Milagros. Es como si pudiésemos encajonar a Dios y decirle, mira Señor, tengo tal fecha en tal lugar, vas a tener que hacer milagros porque yo estoy anunciando una campaña de milagros, ¿no? Y pues seguramente mucha gente va a ir. Es una especie de estadio con mucha publicidad, con música muy motivadora, se va a juntar mucha gente. Había también una profetisa que decía que iba a dar nuevas revelaciones de cómo obtener la victoria y el éxito para el año nuevo, para el 2016. Había otro que se llama Curso de Milagros. Fíjense nada más, es un libro así de gordote, del grupo de la nueva era. Se llama Curso de Milagros. Según esto, pues casi hacer milagros, entonces no es más que cuestión de tomar un curso, ¿no? Qué fácil. Claro que analizando un poco de qué hablaba este curso de milagros, pues en realidad no habla de milagros, sino lo que se limita a decir es que todos los problemas que tenemos, las enfermedades, las cosas negativas, solo están en la mente y no existen. Y darse cuenta de que no existen y pensar positivamente, eso es el milagro. Entonces finalmente no hay ningún milagro, ¿no? Porque nos quedamos fuera de la historia. Es decir, si las cosas que tendrían que estar en el tiempo y en el espacio no son reales, entonces el milagro que las va a solucionar, pues tampoco es real. Por allá había un predicador también que anunciaba que iba a hacer 3 días de campaña, de enseñanza intensiva, para que nos convirtiéramos, todos los que asistiéramos, en productores de milagros. E insistía, usted no necesita ir varios años a un seminario, usted venga 3 días y va a ser un productor de milagros. Y yo me pregunto si será tan barato el asunto como tomar un cursito o ir a una reunión de 3 días y vamos a ser personas milagrosas. ¿Usted así lo cree? Bueno, la ingenuidad, la tendencia de la gente es a creer en milagros. ¿Por qué somos tan proclives a creer en milagros? Porque los necesitamos. Porque nos gustaría que sucedieran. Y cuando tenemos una necesidad no cubierta, es muy fácil que alguien nos engañe. Por ejemplo, en el aspecto económico, ¿por qué se cometen tantos fraudes? Pues porque necesitamos dinero, ¿no? Entonces alguien nos dice, mira que una tanda, que una rifa, y ahí damos y nos quedamos sin nada. Que yo te consigo dólares a mitad de precio. Ah, no, pues yo le entro.
que un negocio en el que te vas a hacer millonario en un año. Cualquiera de esas cosas que le propongan, no las crea. No las crea. Cualquier promesa de ganancias exorbitantes y de enriquecimiento rápido es una mentira. Pero todo el que está deseando tener dinero se va a dejar seducir por el engaño. Aunque el engaño muchas veces viene a través de predicaciones. Hermanos, vamos a hacer un pacto con Dios. Dios va a cancelar todas sus deudas este año. ¿No ha oído eso alguna vez? Todas sus tarjetas de crédito que usted irresponsablemente sobrecargó. Ahorita vamos a orar y milagrosamente Dios le va a cubrir todas sus deudas. Ah, claro, pero para eso usted tiene que traer una ofrenda sustanciosa, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Ya no ofrendamos por generosidad, por amor, sino que pues dijeron que en fe demos 10,000 pesos y se nos van a cancelar las deudas. Pues ahí está, pastor, ahí están los 10,000 pesos. ¿Sabe qué deudas se le van a cancelar? Ninguna, ¿no? Le van a crecer. No, ese pastor Cristian de veras que no tiene fe. Es un incrédulo, ¿eh? Ya no vayan a comunidad apostólica. Hermanos, no creamos que los milagros existen para solucionar nuestros problemas económicos. ¿Por qué la gente le prende veladoras a los ángeles? ¿Cuál es la del dinero? La amarilla, la azul, no sé, ¿verdad? ¿Por qué le pone o le ofrece votos a ciertos santos? ¿Por qué hace, ya habíamos contado, ciertas supersticiones en la noche del año viejo al año nuevo? ¿Por qué hay gente que pone moneditas en los rincones de su casa? ¿Qué supone que va a pasar? Pues un milagro que le traiga la prosperidad. Déjeme decirle que el 80% de la población mundial vive en la pobreza. Hubieran puesto unas moneditas en el rincón de su casa y asunto arreglado, ¿verdad que no? Es algo mucho más complejo que eso. También estamos pensando como la gente a la que Jesús un día le dio de comer. Ahí está un ejemplo del don de milagros. Por segundo o tercer día, una multitud había seguido a Jesús, que había estado dando enseñanza. Y entonces, un día le dijo Jesús a sus discípulos más cercanos: tengo compasión de la gente, denle de comer. Entonces los discípulos dijeron: Señor, ¿cómo les vamos a dar de comer si todavía nos inventan las torterías? ¿A dónde vamos a ir a comprar comida para tanta gente? Recuerden ustedes que un jovencito, un adolescente, un niño, que su mamá le había puesto su lonche, su almuerzo, ¿verdad? 5 panes y 2 peces. Él de manera muy generosa se lo entregó al Señor. Entonces el Señor se lo dio a los discípulos y dijo: denle de comer. Entonces los discípulos dijeron: Señor, ¿qué es esto para tan grande multitud? Y ahí efectivamente sucedió un milagro. Porque cuando estoy cuestionando los falsos milagros, cuando lo estoy invitando a usted a ser escéptico, no estoy negando los milagros, ¿eh? Lo estoy invitando a no ser ingenuo. Lo estoy invitando a no dejarse engañar, a ser muy, pero muy escéptico. Casi a decirle que de lo que la gente le cuente, crea la mitad y la otra mitad la dude, o dude la mitad y la otra mitad no la crea, ¿no? O sea, nada. ¿Sí me explico? Sin embargo, los milagros existen.
Pero lo que quiero decir ahora es que después de que Jesús multiplicó los panes, la multitud regresó a donde estaba Jesús y quiso nombrarlo rey por la fuerza. Dice el Evangelio, vinieron para arrebatarle y hacerlo rey. ¿Y qué hizo Jesús? No hizo lo que muchos supuestos obradores de milagros hacen hoy. ¿Qué hace hoy el obrador de milagros? Pega carteles con su fotografía, ¿no? Viene el doctor apóstol, ahora ya todos son doctores y son apóstoles, ¿no? Viene el doctor apóstol a la campaña de milagros. Ahí está su foto. Y ahí están las cámaras, ahí está la televisión, de cómo van a pasar los milagros. Pero cuando Jesús hizo algunos milagros, le dijo a la gente, no se lo digas a nadie. ¿Recuerdan? Era como la actitud de Jesús, constante. No se lo digas a nadie. Cuando la gente vino para arrebatarlo y hacerlo rey, dice que Jesús huyó de ellos y les dijo, ustedes me buscan porque buscan la comida que perece. Y ahí está el problema. Cuando estamos buscando un milagro de las cosas que perecen, cuando estamos buscando un milagro de las cosas inmediatas, o como diría Santiago, no tienen por qué no piden, y si piden, piden mal para gastar en sus deleites. Ay, Señor, que me saque la lotería, ¿no? Ay, Señor, que no tenga ninguna enfermedad. Ese deseo de no tener ninguna enfermedad también nos sume en muchos engaños. La gente termina en la medicina alternativa, abandonando la verdadera medicina y se muere más rápido. La gente desde siempre ha estado dispuesta a comprar la agüita milagrosa que cura todas las enfermedades. En cualquier esquina de la Merced usted puede oír al merolico que le vende la bebida que cura la diabetes, el cáncer, los riñones, el SIDA, etcétera, etcétera. ¿O no? Conozco casos, muchos casos, de gente que se murió más rápido por andar creyendo en esas cosas. Y ya les he comentado incluso de personas que en la iglesia se han muerto porque quieren forzar a Dios a hacer un milagro. Porque estamos esperando un milagro ante todo de las cosas inmediatas, como diría Jesús, de las cosas que perecen. Dios en su misericordia muchas veces sí nos va a resolver algunos de los problemas inmediatos, materiales, pero no siempre. Pero la actitud que nosotros debemos de tener al buscar a Dios es la actitud amorosa. ¿Qué pensaría usted? Lo hemos comentado, de la joven que quiere casarse con alguien solo por lo que ese joven tiene, por lo que le va a dar. Ah, bueno, me quiero casar con fulanito porque tiene carro, porque tiene casa. Bueno, ¿qué podemos pensar de ella? Que es muy inteligente, pero la actitud es una actitud amorosa. ¿Estaría bien buscar a Dios por lo que nos puede dar? ¿O tenemos que buscarlo porque su amor nos ha embargado y nosotros queremos responder a ese amor, a que Dios nos ha enamorado? Dios nos ha enamorado y nosotros le amamos. Entonces el milagro tiene como esencia que Dios se dé a conocer. Lo que es particular del milagro es que Dios se dé a conocer. No necesariamente que se viole una de las leyes físicas,
Eso puede ser o no ser. Hay algo más importante, que Dios se dé a conocer. Entonces, un milagro mentiroso sería aquel que, bien examinado, ni siquiera es un milagro, pero que sobre todo no nos acerca a Dios, sino que nos aleja de Dios. Si alguien le atribuye un milagro a algo que no es Dios, alguien le atribuye un milagro a la Santa Muerte, a San Judas Tadeo, a su amuleto, al espíritu fulano, al ángel perengano, ¿eso le acerca a Dios? Entonces, en ese sentido, eso no es un milagro. Aunque haya sucedido algo bueno, no estoy negando ni siquiera la posibilidad de que haya sucedido algo bueno. Porque allá en el desierto, cuando el pueblo hebreo fue sacado de Egipto por la mano de Dios, ellos se fabricaron un becerro de oro. Y ya que lo tenían listo, hicieron una fiesta, un gran banquete, un banquete con orgía, como eran los cultos de la fertilidad. Y dijeron del becerro de oro: este es Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto. El milagro había sido auténtico, pero el reconocimiento de la gente para Dios no se dio, se lo dieron a un ídolo. Y eso pasa constantemente. La gente tiene bendiciones, le va bien, se le resuelve alguna cosa y muchas veces se lo atribuye a algo que no es Dios y le da gracias a algo que no es Dios. Lo importante del milagro es que podamos ver a Dios, encontrar a Dios, acercarnos a Dios. Acuérdense ustedes de aquellos 10 leprosos que, aunque varios de ellos recibieron la sanidad, no regresaron a Jesús. Solamente uno de ellos regresó al Señor. No todos los milagros implican que se viole una de las leyes naturales. Lo que sí es real es que implica una intervención divina. ¿Qué diferencia hay entre una intervención y una violación de las leyes naturales? Por ejemplo, hablando humanamente, si un médico hace un trasplante de corazón, ¿hizo algo sobrenatural? ¿Violó las leyes de la naturaleza? No. Y sin embargo, tampoco en la naturaleza se da un trasplante de corazón. Entonces hubo una intervención, ¿no? Entonces Dios puede intervenir por encima de las leyes o dentro de las leyes de su propia creación. ¿Qué fue finalmente el que el Mar Rojo se abriera? No lo sabemos. No lo sabemos porque, para empezar, en el Éxodo hay 2 relatos. El relato yavista y el relato sacerdotal. Y en uno dice que un viento sopló toda la noche y retiró el agua. Y en el otro relato dice que Moisés levantó la vara y se abrieron como 2 paredes entre el mar, ¿no? Pues no lo sabemos tampoco porque no sabemos el lugar exacto por donde pasaron los hebreos. Y hay muchos documentales y programas de investigación donde dicen, bueno, en realidad fue una marea natural que a veces sucede, fue un vado muy bajo que Moisés conocía y por donde los hizo pasar. Más que el Mar Rojo era en realidad el pantano de los juncos por el que Moisés sabía caminar y los carros de los egipcios. No, la verdad, no sabemos. Pero ¿qué es lo que sí sabemos? Que Dios libró a su pueblo de la esclavitud. Eso es lo que sí sabemos, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pues como eso pasó hace 3,000 años, pues quién sabe cómo lo hizo, pero lo hizo, ¿no? Si alguien pudiera probarnos que la manera en que Dios lo hizo violaba todas las leyes naturales, bueno, no hay problema. Y si alguien nos prueba que el éxodo y las plagas, todo fue la consecuencia de fenómenos estrictamente naturales, tampoco hay problema. Porque lo que lo hace milagroso es el momento oportuno, ¿o no?
qué casualidad que yo pude pasar y que las plagas vinieron y que todo lo que pasó cuando yo lo estaba necesitando. Pues eso es lo milagroso. Y si los egipcios no pasaron, pues eso también es milagroso, ¿no? Entonces Dios puede actuar un milagro de muchas maneras. A lo mejor, y es lo más probable, cuando Jesús transformó el agua en vino, hizo algo que estaba más allá de las leyes naturales. Pues es muy probable. Pero cuando usted va a atravesar la calle y lo van a atropellar y por X razón se detiene y se salva, no se violó ninguna ley natural, pero fue un milagro. O cuando usted no tenía que comer y alguien llegó y le trajo de comer, no se violó ninguna ley natural. Pero ¿qué es lo que sí se ve? La intervención de Dios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que reconocer en lo milagroso, en las circunstancias, porque los milagros son muy difíciles de probar. ¿Cómo sabemos que una cosa es milagrosa? Es que el hermano fulano se paró y nos contó su testimonio. Bueno, ahí hay varias posibilidades. Que su testimonio sea auténtico, o que él creyó que algo pasó, pero no fue así, o que de plano está inventando. Y se los digo porque así pasa siempre. No crean ustedes que todos los hermanos que dicen que pasó y que vieron y que... No es así. ¿Cómo podríamos probar que tal cosa fue un milagro? Si eso no se puede repetir, no se puede observar, no se puede medir. Y no estoy diciendo que no haya milagros, sino que si Dios se manifestó, si podemos ver a Dios en lo que sucedió, entonces podemos hablar de un milagro. El otro aspecto es el de la gente que dice, los milagros no existen porque la ciencia nunca ha probado que existan los milagros. Bueno, que la ciencia no pueda probarlo, pues es muy lógico, porque los milagros no son cosas que se repiten. Si yo quiero estudiar la ebullición del agua, pues la pongo a hervir una vez, 2 veces, 50 veces, hasta que la entiendo, ¿no? Pero un milagro no puedo hacer que pase 1 vez y 2 veces y 3 veces y el microscopio, ¿verdad que no? Pues entonces no es tema de la ciencia. Hay cosas que no son tema de la ciencia. A esas cosas que se les llama singularidades. Es más, si es verdad, lo digo en sentido hipotético, ¿no? Si es verdad que el universo comenzó con una gran explosión, lo que se llama el Big Bang, eso incluso la ciencia no lo podría estudiar, porque eso es una singularidad. Los milagros son singularidades que no se repiten, pero en los cuales tenemos que ver la manifestación de Dios. Ahora, yo diría que hay señales, también hay señales, que aunque se repiten, nos dejan conocer a Dios. Romanos 1 dice que todos los hombres somos culpables porque deberíamos de reconocer a Dios a través de lo que Dios ha hecho, a través de su creación. Mire, si lo vemos, Romanos capítulo 1, en el verso 20, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa de no creer en Dios. Tampoco nadie tiene excusa por creer en dioses múltiples o por suponer que la piedra, que la estrella, que la luna son divinas. Nadie tiene excusa, porque a través de las cosas creadas deberíamos saber que hay un Dios que es poderoso. En ese sentido, muchas de las cosas que nos parecen cotidianas
en realidad son milagrosas. Imagínese por un momento que usted no viviera en este universo, que usted fuera un ser pensante, pero que no vive y no conoce este universo, y que un día le platicara. Fíjate que en el universo hay un planetita que está pegado a una piedra que arde, que tiene explosiones atómicas. Y esas explosiones atómicas hacen que en ese planetita haya calorcito, haya luz, haya vida, haya puestas de sol muy bonitas. Diríamos, ¿cómo? ¿Que una piedra ardiendo hay calor y hay luz y hay vida? ¿No? O que nos dijeran, fíjate que en ese universo hay unos seres que se llaman hombres y unos seres que se llaman mujeres. Y cuando se unen sus células pequeñitas, de esa más pequeña que es una cabecita de un alfiler, se empieza a multiplicar y nace un niño con cerebro, con ojos, diríamos, ay, estás loco, ¿verdad? En realidad cada cosa es maravillosa. Yo insisto que si usted puede, métase a cualquier enciclopedia o página de internet para estudiar un poquito cómo es el oído, cómo es el ojo, cómo es un diente, cómo es un hígado, y usted se va a quedar sorprendido de los detalles, de la armonía, de lo complejo, y usted va a terminar diciendo, nada de esto puede ser obra del azar ciego. En ese sentido, todo lo que vivimos constantemente tendríamos que reconocerlo como una bendición de Dios. Poder ver a Dios en todas las cosas y poder agradecerle a Dios en todas las cosas. ¿O no? Yo no sé cómo podemos ser ingratos o incluso cómo podemos ser ateos frente a la maravilla, la complejidad y la perfección de todo lo que nos rodea. ¿Cómo, viendo todos esos milagros cotidianos, muchísimos, ni siquiera nos preguntamos cómo es posible que existan y cuál es el sentido de la vida frente a todo eso? No nos lo preguntamos. Pero ¿qué pasaría en el otro sentido si Dios hiciera todo el tiempo todo tipo de milagros? Yo recuerdo allá en la adolescencia, platicando con un joven ateo, decía, bueno, pues que yo no veo a Dios, no creo en Dios porque no lo veo. Si ahorita Dios manda un rayo, pues creo en Él. ¿Qué pasaría si Dios funcionara así? Que cada vez que queremos algo, nomás le dijéramos y pasara. Pues pasarían varias cosas. Primero, nos acostumbraríamos tanto a los milagros, que sería como hoy estamos tan acostumbrados a que nazca un niño, a que nuestros ojos vean o a que el sol salga. ¿No es cierto? O la otra, que el tipo de milagros podría obligarnos a acercarnos a Dios. Y entonces perderíamos la libertad y perderíamos la fe. Es lo mismo que cuando les digo que si el diablo nos invitara a pecar y se nos apareciera, pues no pecaríamos, ¿verdad? Imagínense que usted hace una oración y le dice, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto o no es tu voluntad que yo haga esto? Y se oyera una voz atronadora que dijera, no es mi voluntad. Ay, ya no lo haríamos, ¿no? Pero entonces, en realidad no habríamos tenido que tomar ninguna decisión auténtica y profunda de nuestro corazón. Simplemente algo milagroso se nos impuso y ya nos vamos por allí. Dios no quiere eso. ¿Por qué Dios nos deja en la penumbra de tener nosotros que decidir las cosas? Digo penumbra porque siempre estamos en ¿será de Dios o no será de Dios? Cada vez que usted tiene que tomar una decisión, cada vez que usted se pregunta por el futuro, ese es el trabajo que Dios quiere.
¿Es este el novio con que me tengo que casar? ¿Es esta la actividad que tengo que hacer, la decisión que tengo que tomar? ¿Verdad que en general no lo sabemos? Siempre hay un gran margen de incertidumbre. Y no es que esa incertidumbre sea insoluble. Siempre hay un riesgo, pero nosotros vamos a poder conocer la voluntad de Dios en esa incertidumbre solo en la medida en que en lo más hondo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de veras anhelemos lo que Dios quiere. De veras renunciemos a los deseos egoístas. De lo contrario, siempre nos vamos a confundir. Siempre vamos a decir que Dios nos reveló que nuestro deseo era su voluntad. Y eso es falso. La cantidad de gente que dice, Dios me dijo, es mucha. Y estamos viendo que eso que dice que Dios le dijo es verdaderamente absurdo y carnal. ¿Cómo se atreve a decir que Dios le dijo? Porque cuando no hemos renunciado a nuestros deseos más egoístas, nos engañan. Incluso queremos justificarlos como la voluntad de Dios. Si nuestra vida estuviese bombardeada por milagros, en donde no tuviéramos que tomar decisiones, ni afrontar pruebas, ni evidenciar lo que está en el fondo de nuestro corazón, habríamos perdido la libertad y la necesidad de creer. Porque creer es creer en aquello que no se ve. ¿No dice Hebreos 11? La fe es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. O como le dijo Jesús a Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. El Señor, así como en las sanidades, también en los milagros, el Señor va a obrar el milagro cuando en su voluntad, en su sabiduría, está el milagro. Y al igual que en el caso de las sanidades, tenemos que orar y buscar su voluntad. Pero el milagro no es algo que tiene que pasar siempre, no es algo que yo puedo manejar a mi antojo, como para decirles, el miércoles va a haber culto de milagros, vengan porque va a haber milagros. No es a mi antojo. Ni tampoco esa discreción, es decir, de manera indiscriminada. Porque es muy fácil motivar a la congregación y decirle, hermanos, hoy Dios quiere darnos milagros. Toma tu milagro. Todos, cada uno tome su milagro. Y la gente, pues, con tanta necesidad, ¿no? Con tanta desesperanza, dice, pues están diciendo que yo tome mi milagro, pues, tomo mi milagro. ¿Cuántas veces el Señor nos puede dar milagros y cuántas veces no? Una vez el Señor caminó milagrosamente sobre las aguas del lago de Nazaret, de Genesaret, ¿no? Pero la mayoría de las ocasiones el Señor cruzó el lago en una barca. ¿O siempre nos vamos a ir caminando sobre el agua? ¿Verdad que no? Hay que saber cuando Dios quiere una cosa y cuando Dios quiere otra. Cada vez que era la hora de la comida, el Señor aprovechó para multiplicar el pan y nunca compraba nada porque pues, Él nomás multiplicaba. ¿Verdad que no? Bien, los milagros existen. Por eso hablábamos de los profetas de los que se narran milagros, algunos de ellos, y de muchos profetas que no tuvieron milagros. Un Jeremías, un Oseas, un Juan el Bautista. No todos tenemos el don de milagros. Algunos lo tienen, según nuestra lista. Y el que lo tiene que buscar al Señor y tratar de entender su voluntad cuando el Señor le está mandando hacer un milagro y cuando no. Y aquellos que lo estamos esperando, que lo estamos solicitando, tenemos que tener una actitud
en la que si Dios responde como queremos, le agradecemos y le amamos. Y si Dios no responde como queremos, también le agradecemos y le amamos, ¿no? Eso está por encima del milagro. Recuerden, y ya lo hemos comentado, aquellos 3 jóvenes en el horno de fuego. Aquellos 3 jóvenes que no quisieron adorar la estatua. Y entonces les dijeron, nos vamos a echar en el horno de fuego. Y ellos le contestaron al rey, sabe, oh rey, que nuestro Dios nos librará. En otras palabras, estamos abiertos al milagro. Estamos dispuestos y creemos en el milagro. Sabe, oh rey, que nuestro Dios nos librará. Y si no nos librare, estamos abiertos al milagro, pero estamos también abiertos a que el Señor nos permita la prueba. Y si no nos librare, tampoco adoraremos la estatua. ¿No es cierto? Y esa debe de ser nuestra actitud. Otra vez, hablando también de la fe, Hebreos 11 dice que por la fe muchos recibieron milagros. Y ahí enumera, cerraron bocas de leones, Daniel, ¿no? Apagaron fuegos impetuosos, sus amigos. Recibieron sus muertos por resurrección. Una resurrección no cae dentro del don de sanidad, sino dentro del don de milagros. En los evangelios hay varias resurrecciones, la resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo, la resurrección del hijo de la viuda. Algunos por la fe recibieron sus muertos por resurrección. Otros, dice, otros no aceptando el rescate, fueron torturados, quemados, aserrados, traspasados a cuchillo. ¿En dónde estuvo el milagro allí? Cuando Isaías, dice la tradición, vivió bajo el gobierno del rey Manasés. El rey Manasés lo mandó partir en 2 con una sierra, lo mandó a cerrar, con el pretexto de que Isaías había hablado contra el templo y contra la ciudad de Jerusalén. Es curioso que la acusación es muy parecida a la que hicieron contra Cristo, la que hicieron contra Esteban. Bueno, ¿cuál fue el milagro en esa circunstancia que recibió Isaías al ser aserrado? ¿Cuál fue? No hubo milagro. Tan simple como eso. ¿Cuál fue el milagro que recibió Juan el Bautista cuando le cortaron la cabeza? No hubo milagro. Entonces, ¿puede haber milagros? Sí. ¿Puede no haber milagros? Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Nuestro corazón, ¿verdad? Lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Y nuestra fe. Nuestra fe capaz de hacer milagros. Necesitamos una fe capaz de hacer y de aceptar el milagro. Pero también necesitamos una fe capaz de saber que Dios es fiel cuando no hay milagro. También necesitamos una fe capaz de aceptar la prueba y hasta la muerte cuando no hay milagro. Porque la fe sirve para las dos cosas, ¿o no? O si hay fe, a fuerza tiene que haber milagro. No. No estamos predicando esto porque no nos alcanza la fe para recibir milagros, ¿no? Es que en comunidad son bien incrédulos, por eso no predican de puros milagros, ¿no? Nosotros predicamos el milagro más importante. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 1:5? A ver si nos ayudan allí en la pantalla, por favor. 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre,
El Evangelio de Dios, la enseñanza de la Biblia, no es solamente un discurso, no es solamente una ideología, más bien no es una ideología. No es solamente una enseñanza teórica, es ante todo un poder, pero es un poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está más interesado en manifestarse transformando nuestras vidas. El milagro fundamental que todo cristiano tiene que experimentar es su propia transformación. ¿Quién es el culpable del mal en este mundo? ¿El canijo diablo? No. Los demonios. ¿Sí? Nosotros. ¿Quién es nuestro principal enemigo? Nosotros. ¿Cuál es el milagro principal que Dios quiere hacer? La transformación. Y esto no es porque neguemos los milagros externos. Los hay, creo que ya lo hemos subrayado lo suficiente. Pero hay un milagro más importante, y es tan más importante que recuerdan que platicábamos la historia del paralítico, a quien le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Primero, antes de sanar su parálisis, tus pecados te son perdonados. Yo no sé, hermanos, si el Señor en su voluntad quiere resolverle milagrosamente los problemas que usted tiene, las enfermedades que usted tiene, las circunstancias que le aquejan. No lo sé. Puede ser que sí. Y si así sucede, venga y testifique y edifique a los demás. Pero lo que sí sé es que con cada uno de nosotros Dios quiere hacer el milagro más grande de todos, que es darnos vida nueva, vida eterna, hacernos personas nuevas, embargarnos de su amor y que podamos responder nosotros amándole y creciendo y madurando cada día más en ese amor. Ese es el verdadero milagro. Cuando el hombre borracho ya no es borracho, cuando el drogadicto ya no es drogadicto, cuando el homosexual ya no es homosexual, cuando el marido infiel ya no es infiel, cuando la mujer chismosa ya no es chismosa, cuando el egoísta ya no es egoísta, cuando el hipócrita ya no es hipócrita. ¿No ese es el milagro más grande de todos? Y ese es el que el Señor nos ofrece por sobre todas las cosas, y el primero que nosotros debemos de buscar. Pero si usted, hermano, tiene un tipo de fe en el que usted anhelaría tener el don de operaciones de milagros, pídaselo al Señor y trate de ejercerlo en la búsqueda de su voluntad. No de manera indiscriminada, insisto, como algunos predicadores que por quedar bien, por emocionar a la gente, dicen, oh, Dios va a hacer milagros, tú nada más cree, a todos les va a tocar su milagro. No es así. Mucha gente no está necesitando un milagro, está necesitando arrepentirse, ¿no? Muchos de nosotros no estamos necesitando el milagro que queremos. El milagro que queremos no es nuestra verdadera necesidad o incluso es algo que nos haría daño. Y Dios lo sabe. Entonces tenemos que buscar bien su voluntad y saber cuándo el Señor va a actuar milagrosamente. Voy a preguntar, ¿alguno de ustedes ha deseado o le gustaría o le va a pedir al Señor el don de operaciones de milagros? A ver, alce su mano. No vaya a pensar que porque usted es muy bueno, porque ese es como el engaño. ¿A quién hace un milagro? ¿A quién se canoniza? Pues aquí hizo un milagro. ¿Y por qué hizo un milagro? Porque fue bueno, toda la vida fue buenísimo. No, aquí la cosa no es así. Los dones del Espíritu son por gracia. Como que usted no quiso alzar la mano en los milagros porque dijo, no, yo todavía no soy Santa fulana, ¿verdad? No es que usted sea Santa fulana,
Este es un don de gracia. Lo que usted necesita es creer y buscar la voluntad de Dios. ¿Y por qué usted podría o alguien podría desear el don de milagros? Porque ama a los hermanos que tienen necesidad de un milagro. Por eso. La razón de buscar los dones es el amor. El principio para ejercer los dones es el amor. Entonces yo creo que varios no se atrevieron a levantar la mano porque dijeron, no, pues es que si yo alzo la mano van a pensar que yo quiero ser San Pedro. No, hermano. Aquí no hay San Pedro, ni Santas Juanas, ni Santas Teresas, ¿no? Hay simplemente pecadores perdonados, que por la gracia de Dios y de manera inmerecida recibimos los dones del Espíritu Santo y que los recibimos para beneficio de los demás. ¿A quién le gustaría tener el don de milagros? Bueno, ya hubo más manos. Pues pídaselo al Señor y cuando el Señor le motive, crea con esa fe certera, segura de lo que Dios le está diciendo que haga. Y por eso quiero reiterar que nos integremos en los grupos pequeños. No sé si ya habían llegado, Blanquita, cuando dijimos eso. Ya. Nos integremos en los grupos pequeños donde vamos a empezar a hacer nuestros pininos en los dones. ¿No? ¿Quieren hacer sus pininos? Pues ahí está el terreno propicio. ¿Sí? Hemos platicado de la palabra de ciencia, de la palabra de sabiduría, de la fe, de las sanidades y de los milagros. Ya hemos reflexionado, cuando menos, sobre 5 dones de los que alguno de ustedes seguramente anhela. Pídaselos al Señor, estudie sobre ellos, ejercítelos, porque el Señor los ha dejado para que su cuerpo esté sano, fuerte, bendecido. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque a lo largo de la Biblia podemos encontrar muchas historias donde vemos tu mano obrando milagros, prodigios y señales. Y aunque hubo personajes y épocas en que esos milagros no sucedieron, sabemos que por el Espíritu Santo que nos has dado, has derramado también los dones espirituales. Permite que en tu iglesia y en aquellos hermanos en quienes tú despiertes la inquietud por el don de los poderes milagrosos, te manifiestes, nos des sabiduría, revelación de tu voluntad, de cómo manejarlos para que tu iglesia reciba la fortaleza, la edificación que necesita. Gracias por las ocasiones en que has rescatado nuestra vida de manera milagrosa. Gracias por las ocasiones en que hemos estado atribulados y no ha habido ningún milagro. En ambas ocasiones te damos gracias y en ambas ocasiones nuestra fe te pertenece y nuestro corazón te pertenece. Pero sobre todas las cosas, realiza en todos nosotros el milagro fundamental, el milagro más grandioso, formar a tu Hijo Jesucristo en nosotros. En su nombre te lo pedimos. Amén.